Buenos días, habla para ustedes José Gregorio Rojas desde el canal Cristo Vive en Mí. Y aprovecho para invitarlos para que ustedes se inscriban en ese canal donde vamos a estar guindando algunos videos importantes sobre la palabra de Dios. Son comentarios que hacemos de la palabra, tratando de enseñar la palabra pues, de Dios, la sana doctrina, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy se llama la esposa, la iglesia como la esposa del Cordero. Vamos a ver una cosa interesante. Vamos a Oseas 2:16. En esta introducción, yo debo decir que Israel, vamos a partir un poco de Israel para que la gente vaya ubicándose en el espacio-tiempo, su infidelidad y la sustitución, ¿verdad?, de la iglesia de Israel. Cuando digo sustitución es porque hay una parte, estamos en la era de la iglesia, la era de la gracia, e Israel, después de los 7 años de tribulación, Dios tomará la obra que empezó en ella y la va a culminar. Eso es otro espacio-tiempo que es importante. Oseas 2:16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Hichit y nunca más me llamarás Balí. La palabra Hichit en el diccionario Strong, en su traducción en hebreo, su código es 376 y la palabra Hichit dice, me llamarás entonces marido. Y Balí en el diccionario Strong es una palabra hebrea, 7121 es el código. Es bueno que los hermanos sepan que existe un diccionario Strong, que ahora tenemos que, lo que no entendamos, la palabra que queramos buscar, tiene una traducción en el hebreo con un diccionario escrito por los israelitas. Aquello del original, ¿se recuerdan? Bueno, esa es la palabra original. Es decir, Balí quiere decir pedir, llamar, invocar. ¿Ve? En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido y nunca más me vas a pedir, me vas a invocar, porque yo voy a tener contigo, Israel, una relación bastante íntima. No como ahora, que eres una esposa infiel, Israel. Y tan infiel es que voy a leer algo en la escritura para que usted se vea el grado de infidelidad que tenía Israel. Mire cómo dice. Dice la palabra de Dios en Oseas 2, concretamente al final del versículo 2. Dice, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido, que aparté su rostro, sus prostituciones y sus adulterios dentro de sus pechos, no sea que yo la despoje, la desnude y la deje como el día en que nació, haga de ella un desierto, la convierte en tierra seca y la mate de sed. Es el castigo, pues. No tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Eso es lo que es la concepción que tiene Dios de Israel para ese momento histórico. Es de resaltar que Israel termina en el libro de Malaquías y Dios termina diciéndole algo, que la iglesia se confunde muchas veces. Traer los diezmos al alfolí, ¿verdad? Pero si uno lee eso y lo saca del contexto, entonces dice, mire, trae los diezmos al alfolí. Entonces los hermanos primero dan los diezmos y segundo, no tienen conciencia de lo que es un alfolí. Entonces ponen una cajita y le dicen a la cajita alfolí. Eso no tiene vinculación con el hecho real. ¿Ves? Busquen qué es un alfolí para que vean cómo a veces mis hermanos cometen
grandes errores, pero en todo caso Israel finaliza ahí haciendo ofrendas con animales que no eran limpios, que no eran perfectos, con lo peor, pues. Y Dios exhorta a ese sacerdocio y se cansa de ello, ¿ve? Porque Israel venía haciendo de la suya, venía apartándose como una esposa infiel, ¿sí? Es bueno que precisemos eso para que tengamos un criterio más general en cuanto a esa visión. Vamos a ver Osea 2:19 al 20, dice: y te desposaré conmigo. Dios interesado en la salvación de Israel dice: y te desposaré conmigo para siempre. Va a llegar un momento en el que tú y yo nos vamos a encontrarnos, como ahora en este momento, que andas haciendo de las tuyas, aprobando en el parlamento israelí en este momento una ley que establece que todo el que nombre el nombre de Jesús en la calle de Israel o diga de Jesús, lo pueden poner entre 1 y 2 años. Ahí están las condiciones. Te desposaré conmigo en justicia. Va a ser un acto de justicia, ¿ves? Porque Dios es justo, porque Dios prometió a Abraham salvar a Israel. Por eso es que Dios lo sigue considerando, pues si no lo hubiese desechado ya para siempre. Juicio, benignidad y misericordia. Él va a conocer eso. Hay que leer solamente en el libro de Ezequiel, desde el 36 para arriba hasta el 39, capítulo 39. Para que vean todo ese proceso de Dios lo manda a buscar, lo restaura y en medio de esa restauración lo redime y está vinculado a esa batalla grande al final de los 7 años de tribulación. Entonces en el 19, te desposaré conmigo para siempre. Te voy a comprometer para siempre, no como ahora que te has comprometido, he tenido que apartarte. Te desposaré conmigo en fidelidad. Si Israel volverá a ser fiel, pero no por Israel, sino por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por su benignidad, ¿verdad? Por su amor, por su justo juicio. Eso es más o menos para que vea cómo Dios ve a Israel en la actualidad y lo que le promete, restaurarla, ¿verdad? Y, ¿por qué no? En ese momento Dios lo va a santificar, pero Dios tiene ahora una relación con la iglesia. Entra la era de la iglesia, muere Jesucristo en la cruz del Calvario y la iglesia se levanta como un misterio que le ha placido a Dios hacer esa revelación a Pablo, y la iglesia ahora se convierte en un misterio y la iglesia es santificada. Israel será santificada después del arrebato de la iglesia. Los que crean en Cristo, ¿no? Porque está en juego creer o no creer. Es libre albedrío, ¿verdad? Para hacer eso. Entonces, la iglesia en la actualidad, la esposa fiel, la que nace del nuevo pacto, de la nueva relación, y debo decir aquí, con mucha propiedad, con mucho rigor, que era necesario el nuevo pacto para que Israel pudiera ser salva. Porque el antiguo pacto la condenaba. Cuando un hombre en el antiguo pacto se apartaba de una mujer por adulterio, en el caso así de Israel, ¿verdad? Ese drama terrible que narra el libro de Osea, donde narra el amor de Dios por Israel infiel. Esa es la narración, el argumento principal del libro de Osea. Cuando Dios se apartaba, cuando un hombre se apartaba en el Antiguo Testamento de una mujer, no la podía volver a tomar, porque era una mujer que ya estaba envilecida, sobre todo así como Israel, que se había acostado con todo el mundo, había adulterado, había montado lugares altos de todo tipo de imágenes, sobre todo de Baal en el tiempo de Osea, pero una de las cosas importantes. Entonces era necesario, ¿verdad?, que su esposo muriese en la cruz para que dentro de un nuevo pacto él podía entonces decir: Israel, te puedo tomar como esposa, te puedo redimir y te puedo llevar entonces
al cielo nuevo y a la tierra nueva. Entonces es importante. Entonces, llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios la santifica, la iglesia, Dios la está santificando, la está llenando de su espíritu, llena del conocimiento de la palabra, dice el Señor, y amando al Señor es guardar sus mandamientos, guardar la gracia de Dios, no guardar la ley. Ese es el conocimiento que Dios le quiere dar a la iglesia. Estamos completos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, haciendo un marco de tipo comparativo, entramos entonces a Mateo 25, 1:12. Mateo 25, 1:12. Aquí la narración es de las vírgenes, ¿se recuerdan? La virgen sensata, la virgen prudente y la virgen que imprudente, pues. Entonces, ¿qué simboliza eso? ¿Quién fue históricamente imprudente? Israel, ¿verdad? Hizo lo que le dio la gana, adoró hasta que se cansó, desvirtuó el sacerdocio, terminaron pues entregados en manos de imágenes, haciendo cosas indebidas. Llegaron hasta el colmo, pues. En el siglo I llegaron hasta conjurarse los fariseos y los saduceos para colgar en la cruz a Jesucristo. Y cuando colgaron en la cruz a Jesucristo, lo colgaron porque, como hasta ahora, para ellos Jesús no es el Mesías. Y la iglesia debe saberlo, no debe dudar esto. No es el Mesías. Y cuando Israel, como nación, colgó a Jesucristo en la cruz y dijo que no era el Mesías, hizo mentiroso a Dios. Porque Dios había testificado: ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. No creemos eso. Lo colgamos en la cruz porque no es el Mesías. Imagínense eso, pues. Pecado de muerte, dice el Señor en el primer libro de Juan, dice: es un pecado de muerte y yo por los pecados de muerte no pido que se pida. Así que usted no puede pedir por Israel, no sea mejor que Dios, ¿verdad? Obedezca la palabra, sujétese a la palabra de Dios, que es más importante que todas las cosas. Dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esa historia la manejamos nosotros. Las 5 prudentes alcanzaron las bendiciones de Dios, las 5 imprudentes no la alcanzaron. Israel simboliza a las imprudentes. Y la imprudencia en la gracia simboliza a todas aquellas personas que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y las prudentes son aquellas que han recibido a Cristo como su Salvador personal. En Efesios 5, 27, vamos a contar el misterio de la iglesia, porque la iglesia ahora es la esposa del Cordero que se prepara, que se santifica sin mancha, sin arruga. ¿Ves? Porque Israel anda apartada, Israel anda haciendo leyes para que el que hable de Jesús hay que eliminarlo. El 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así es la iglesia. Eso tiene que ver con el buscar el rostro de Dios, guardar la palabra como está escrita, apartarte de los preceptos de la ley de Moisés, de los viejos rudimentos. Por eso en hebreo dice: apártate de los viejos rudimentos y continúa hacia un estado de madurez espiritual, que es la gracia. Porque la fe que está basada en la ley no es la misma fe que está basada en el Espíritu. Tenga cuidado. No, que ya teníamos fe aquí también, sí es verdad, pero aquí la fe es en el Espíritu Santo, que es el que me conduce hacia el cielo. Y la obra es la obra de la cruz. La fe no es aquella que se practicaba en tiempo de expiación, ¿no? Y en el 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿verdad? El que tiene amor, da muchísimo amor, y el primero que se ama es uno mismo. Entonces, cuando uno se ama a uno mismo, ama a su mujer, porque la mujer y uno es un solo cuerpo. Israel no era un solo cuerpo con el Señor.
andaba en otras cosas. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿ve? Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Andamos en una comunión estrecha, de una relación. Hacemos lo que Él dice, no lo que dice Moisés en su ley, ¿verdad? Porque es la dispensación de la ley, nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Cuidado, iglesia. De manera sencilla, guarda la palabra como está escrita en el tiempo de la ley, ¿sí? En el 32 de Efesios 5, 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Ve? Grande este misterio. Así como Dios te dice, ama a tu esposa, ¿ve? Así usted debe amar en la relación, en la comunión con Dios, a Dios mismo. El que me ama, guarda mi palabra. No nos olvidemos de eso, de esa relación. Es la esposa quien se prepara, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga, para que cuando el Señor venga, agarre su iglesia y vaya a las moradas allá que Dios ha preparado para nosotros. Segunda de Corintios 11:2, Pablo hace un acto, ¿no?, en su trabajo porque os celo con celo de Dios. Pablo por la iglesia, resguardando a los hermanos, pues os he desposado con un solo esposo. No es posible andar en relaciones diferentes, para presentarlo como una virgen pura a Cristo. ¿Ve? La importante de la santificación, de guardar la palabra, de orar, de ayunar, de tener actos realmente de una relación bastante pura para con Dios. La unción de la esposa, vamos a ver en Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ve? Debemos orar, mantener una oración siempre delante de Dios. Para nos orar, hacer un esfuerzo, pedirle al Espíritu Santo que nos permita, que nos unja a través de la oración, porque en la oración hay revelación. Dios te indica cosas inimaginables que tienen que ver en una relación íntima con Él, y por medio de la oración eres santificado. Entonces, en Primera de Samuel 10:1, la unción de Jehová es a través del Espíritu Santo. Aquí muchos han confundido, a veces utilizan mucho la palabra simbología, pero la simbología a veces es peligrosa cuando hacemos marcos comparativos. Dice el Señor, vamos a leer esto, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite con que se ungía en el Antiguo Testamento a los reyes, con que se ungía a los sacerdotes, tenga cuidado, ¿ve? La derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Ve? ¿No te ha ungido Jehová como su príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Verdad? Lo ungió Samuel al rey David, quien tuvo que esperar unos cuantos años para de príncipe pasar al rey David. La palabra príncipe tiene que ver con un tiempo. Dios te unge para una cosa y te dice: espérese ahora que yo lo voy a tratar, lo unge con aceite. Mientras que ahora, cuando usted vaya a ungir, usted tiene el Espíritu Santo. Entonces usted unge por la oración en el Espíritu. Padre, unge toda esta casa, unge todo este terreno, unge. No es simbolismo echarte aceite en la mano. Usted se puede echar aceite, es un rudimento. En hebreo el Señor dice en el capítulo 6, dice: deja los rudimentos y prosigue hacia adelante, hacia una madurez espiritual. Lo que usted demuestra cuando usted se echa aceite en la mano, que usted no es una persona madura, que usted todavía tiene rudimento. ¿Ve? Entonces usted tiene el Espíritu, pon las manos y unge. Ya no se utiliza eso, no se puede utilizar símbolo de qué es el aceite del Espíritu Santo. El Espíritu está en ti. ¿Qué más símbolo, pues? Aquí donde la simbología es medio extraña y rara. 1 Samuel 16:13.
Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Échate ahí, vale. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama, que era una de las ciudades importantes. Rama y Silo eran dos ciudades muy importantes. Entonces la manifestación del Espíritu Santo ahí se manifestaba a través del aceite. Era una ordenanza. Uno iba a ungir al sacerdote, lo bautizaban, listo, lo ungían con aceite, le echaban un poco de aceite en la cabeza y el sumo sacerdote decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿De qué se acuerdan ustedes? Cuando Juan el Bautista ungió a Jesús, pero el que dio mi hijo amado fue Dios, y lo que reposó sobre él fue el Espíritu Santo. No le echaron aceite en la cabeza. Tenga cuidado, ahí se hacía así, pero no quiera ayudar a Dios. Haga las cosas como Dios manda para que usted realmente se santifique. En Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Verdad? La mujer es una ayuda idónea para el hombre, y Dios la hizo porque el hombre necesitaba que se desarrollara de manera santa la iglesia, que esa relación de pareja, esa relación entre un hombre y una mujer fuera también una forma de que el hombre visualizara cómo tenía que ser la relación de la iglesia con Cristo Jesús. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, no se olvide de eso. Entonces la esposa se prepara en esas alegorías que Dios utiliza para preparar a la iglesia. Él es la esposa con aquel vestido de lino blanco, que vamos a ver algunas cosas. En Gálatas 5, del 1 al 6 dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, a la vieja práctica de la ley. No, eres libre, pero una libertad en la relación con el Espíritu de Dios. Y es Dios quien conduce tu vida. Es Dios, es tu Señor, es el que te dice: es por aquí, esta es mi palabra. No se ponga a inventar, no invente. ¿Ve? No es guardando la ley, no es guardando el sábado, guardando el diezmo. No, es dar, es una libertad. Usted es libre de dar con libertad. ¿Ve? No es echándose aceite en las manos, de eso es un rudimento, se sabe ya. No sea mejor que Dios. Usted tiene el Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Tan es así que estás tan sellado en el Espíritu que cuando los demonios te ven, saben que eres hijo del Dios que vive para siempre. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, si guardas algo de la ley, aquí Pablo pone el ejemplo de la circuncisión, de nada te aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Si tú guardas algo de la ley, tienes que guardar toda la ley. Toda la ley estás obligado. Las 613 normas y preceptos. Tenga cuidado, no sea mejor que Dios. Tenga cuidado, sujétese sencillamente a la palabra en libertad. Dime, Espíritu Santo, coja por aquí, mijo, y usted se va por ahí. De Cristo, pero si te agarras de la ley, si guardas algo de la ley, entonces el Señor dice: bueno, de Cristo has caído, de la gracia has caído. No guarde nada de la ley, tenga cuidado, preceptos, normas, no guarde nada de eso, porque si no, usted de Cristo ha caído. ¿Ve? Y hay personas que hablan de estas cosas y de estas cosas ni saben, pues. ¿Ve? No, que yo guardo esto, que yo hago como dice no, así no es. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que es por obra en el amor. Esas obras son impulsadas por el Espíritu Santo, son las buenas obras que usted tiene que hacer como parte del fruto de la manifestación del amor en el Espíritu Santo. Entonces continuamos adelante con realmente entramos en una parte interesante. La esposa del Cordero tiene un vestido,
¿verdad? Como símbolo espiritual, como una alegoría. ¿Ve? Símbolo de ese vertido, Apocalipsis 19, 7, 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque, dice la palabra, ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia está preparada, ¿ves? Está a punto del arrebato, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Oye, hay una simbología buena, te vestía de lino fino, limpio y resplandeciente, santificada, pues, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces usted empieza a entender, oye, eso es el lino fino, como es la iglesia, santificada en ayuno, en oración. Usted guarda la palabra, está completa en Cristo Jesús. Sin el Señor usted nada puede hacer. Entonces vamos a ver lo importante, las acciones justas de los santos, que es el lino fino, dice la palabra. Mateo 25, 36, 36 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, ¿no? Y el Señor dice, en ese momento, ¿ve? El Señor tomando en cuenta a la iglesia, entonces el rey dirá a los de la derecha: vení, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estos son los del lino fino, ¿no? Entonces dice, ¿por qué? Porque tú siempre hiciste obras justas para mí, y cuando yo estuve tú me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo y me vestiste y me cubriste, dice el Señor. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. ¿Ve? Es decir, la obra justa de los santos son las buenas obras que usted hace, impulsado por los frutos del Espíritu, la predicación del Evangelio, hacer esfuerzos como este para que la palabra llegue a mucha gente sin otro empeño y otro objetivo que conozcan la palabra de Dios. Esa es la iglesia ataviada con lino fino, como dice la Escritura. ¿Ve? En Efesios 2, 8, 9 dice así: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Y los dones son inmerecidos. ¿Ve? Independientemente que yo haga eso, predique, bueno, entregue esto, entregue aquello, con alegría. Dios dice, José Gregorio, yo fui que te busqué, yo fui quien te asistió, yo fui que te santifiqué, yo soy el que pone en tu corazón el querer como el hacer. Entonces, la iglesia es santificada porque algún día va a ser arrebatada y tiene que estar vestida con ese vestido blanco. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Nada, la fe en la obra de la cruz del Cordero. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Es algo inmerecido, no lo mereces, pero Dios te lo da por su gracia, pues, y te conduce y te lleva y se mueve entre tu libre albedrío, ¿ves? No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. ¿Ve? Dios te llama, te salva, te santifica, tú haces la buena obra en el Señor y Dios te cubre con eso. En Santiago 2:14, 16, la obra de justicia, dice Santiago. Entonces vamos a entender a Santiago 14 al 16. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Ve? Tenemos que estar pendientes de cualquier hermano de la fe o no, que tenga necesidad. Tratemos de suplir lo que sea posible, no solamente la palabra, sino ayudarnos mutuamente.
¿Ve? Porque la fe sin obra es muerta. Yo digo que tengo fe, pero mi obra no siento el impulso, el deseo, la gana de predicar, de ir, de ayudar a otro, de proveer, de hacer a veces hasta pasar a uno hasta por, mire, cuando vaya a la iglesia y la gente le saca el cuerpo a uno y todas esas cosas. Si no lo hacemos, realmente caemos en cosas, no testificamos realmente del Espíritu. A veces sentimos hasta vergüenza y no es bueno. Lo que tenemos que sentir y tener tacto para hacer contacto, ¿verdad? Ser realmente empático con la gente, acercarse con mucha sabiduría que Dios te pone para predicarle la palabra. En Mateo 25:41 dice, son creyentes, ¿verdad?, que no hacen la voluntad del Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Otras veces nos preocupamos por mucha gente que anda por ahí haciendo cosas raras, ¿verdad? Practicando cosas raras, predicando la palabra por dinero. O están enredados un poco de gente con eso. El Señor llegará un momento que le dice, apartado de mí, hacedores de maldad, y son creyentes, ¿oyeron? No es que no, ahí está hablando con los creyentes, esos medio rarones. En 2 Corintios 11, 2, 3, el peligro que la iglesia, si se descuida, ¿verdad? La iglesia corre unos peligros, si se descuida, puede ser engañada. 11, 2, 3 dice, porque os celo con celo de Dios, dice Pablo, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el esfuerzo de nosotros, ¿verdad? Es decir, hace un esfuerzo con todos los hermanos de la fe. Yo a veces hablo con los otros creyentes de otras congregaciones que tienen cosas, ¿no? Esta es mi congregación y yo, tú eres el cuerpo de Cristo conmigo, hablemos la palabra y le insisto y le digo y le pongo cosas para moverlo, para que vean a Cristo y no vean únicamente su congregación, su pastor, su concilio. A veces todo eso lo ponen por encima de la palabra. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? A veces oímos más al hombre que a Dios. No, ¿qué dijo? Él dijo esto y lo creemos. Y la Biblia dice en 1 Corintios 2, 14, ¿verdad? 1 Corintios 14, 29. Dice que cuando los hombres de Dios hablen, el Señor dice, usted vea, oiga y juzgue la palabra que ellos dicen. Porque con celo te he celado. Y quiero que guardes la palabra, no vaya a ser que vaya a venir una persona o un hermano con algún problema y vaya a enseñar algo que no es. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, dice el Señor. Entonces la iglesia tiene que estar vigilante. Yo cuando alguien se para a hablar frente a mí la palabra, lo primero es que, bueno, Espíritu Santo, dime. Y eso no, este hombre aquí no dijo nada, no habló conforme a mi palabra. Aquí dijo una cosa extraña, aquí esto y esto. Entonces uno está obligado ahí a estar el hermano y decirle en privado, hermano, ven acá. El Señor dice aquí así, ¿ve? Y te da la palabra y se la presentamos, porque es así. Entonces, para finalizar, en Apocalipsis 19:7, dice el Señor, gocémonos pues y alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cuando la esposa esté preparado, ¡plin!, subiremos, seremos arrebatados, llevados al cielo, y allá se darán la recompensa a la iglesia, ¿verdad?, por su compromiso importante, por haberse guardado concretamente del pecado. Es una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces guardémonos, pues la esposa tiene que estar sin mancha, la iglesia únicamente oyendo a Jesucristo, más nada, guardando la gracia. Si alguien dice algo diferente, bueno, miren, con Dios te va a tener un problema. Usted se lo dice así. Gloria a Dios. Me habló para ustedes José Gregorio Rojas desde nuestro canal Cristo vive en mí.